Ok. Entonces hoy les voy a hablar de un trabajo que hemos estado haciendo y me gusta poder hablarles de esto porque ya vimos lo necesario para poder entenderlo. Entonces es de un problema de la vida real, de filmación de carreras de ciclistas con drones. Y cuando digo de la vida real es realmente de la vida real. Yo no pensé que fuera, bueno, de la vida real, pero sí es de la vida real. Lo que pasa es que un colega, José Miguel Díaz Báñez, él trabaja en la Escuela de Ingenieros y nos trajo este problema, esto fue justo con Oswin, Luis, Evaristo es estudiante era estudiante de José Miguel, Irene Parada, ya se graduó, estudiante de Oswin, Inmaculada, que es también de Sevilla, y Birgit, que es de Austria. Entonces, en otro proyecto que teníamos, nos trajo este problema, y el problema es, y cuando digo que realmente de la vida real, es que cuando nos los platicó, pues yo lo tomé como un problema teórico, pero no es real, o sea, hay un proyecto real donde sí están interesados en capturar películas de, ¿cómo se llama? De ciclistas. Entonces, la idea es que hay una carrera de ciclistas que se quiere filmar, y hay un director de la película que dice, no, pues quiero un dron, lo quieren hacer con drones, quiero un dron en este punto, que me capture durante este intervalo de tiempo, en este punto durante este intervalo de tiempo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas son las filmaciones de las pruebas reales. O sea, la ventaja de una escuela de ingenieros es que van, compran el dron con la cámara. Yo no tuve nada que ver con este trabajo, esto me enteré después de que hicimos el algoritmo, pero ya habían estado trabajando en esto. Van y le ponen a gente a correr con las bicicletas y toman las filmaciones y las comparan y demás. Entonces, esta sí era una petición real de que sí querían hacer las carreras de ciclistas con drones, y aquí están los drones con las cámaras. Entonces, lo que hizo José Miguel fue destilar ese problema en algo para teórico que en conjunto resolvimos. Entonces, la idea, o sea, cuando tú trabajas en un problema de la vida real, lo tienes que traducir a algo que puedas trabajar de manera teórica. Entonces, tienes que abstraer un problema teórico de ahí y tienes que quitarte de las cosas que no son relevantes para el problema. Y eso es un poco del arte de poder hacer trabajo teórico práctico. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, tienes que formalizarlo para poder hablar de matemáticas, y tienes que poner suposiciones que sean suficientemente realistas para que no importen con la implementación, ¿no? Pero que también sean, que te quiten suficiente ruido para que la teoría sea más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, de entrada, sí va a ser ¿cómo se llama? Los drones vuelan, ¿no? Y tienen altura. Entonces, pero vamos a suponer que están en el plano, porque la altura no nos es tan importante. Entonces vamos a quitarnos una dimensión. Entonces vamos a suponer que hay puntos en el plano, ¿no? Porque a fin de cuentas, si lo pones a 10 metros o a 15 metros, pues no afecta en el algoritmo. Hay instancias donde sí, o sea, si esto fuera a lo mejor un algoritmo para coordinar drones y hacer figuras de estas 3D que hacen con luces, ahí sí importa la tercera dimensión. Pero aquí no. Entonces, el plan de vuelo lo modelamos como un conjunto de tuplas, donde PI es un punto del plano y II es un intervalo de tiempo. Entonces dices, yo quiero que haya un dron en el punto PI durante el intervalo II, ¿no? Bueno, y lo otro es que se modelan como puntos del plano. Los drones pues no son puntos del plano, tienen un volumen. Entonces los vamos a modelar con puntos, vamos a suponer que no chocan, etcétera, ¿no? Entonces, un plan de vuelo para un dron es una tupla de puntos e intervalos, donde estos PIs, pues, va tengo M de ellos, digamos, ¿no? Cada uno de estos son puntos de los que quiere el director, ¿no? Y cada uno de estos intervalos es un subintervalo del intervalo correspondiente. O sea, yo a lo mejor no alcanzo a filmar todo lo que quiere el director, pero firmo una parte de ese intervalo. ¿Ok? Entonces, si el director quiere 5 minutos, a lo mejor yo llego al minuto 1 y filmo por 1 minuto y después me voy. ¿Ok? Entonces es un plan de vuelo. Estábamos suponiendo que el plan de vuelo es realizable, o sea, que el dron puede volar de un punto al otro y llegar, o sea, de cuando acaba ese intervalo al otro punto para cuando empiece el otro intervalo y demás. También suponemos que los drones van a velocidad unitaria.
¿no? Y que todos vuelan a la misma velocidad. Y la idea también es de que el dron, pues puede suponer que va a su velocidad máxima. O sea, porque sea del punto A al punto B, pues podría ir a su máxima velocidad. Eso en la práctica tiene algunas consideraciones, pero bueno, porque importa el viento, importa el consumo de batería, no es lo mismo cuando vas a velocidad máxima, cuando no, etcétera. Pero para modelarlo de momento es velocidad unitaria. Este, y bueno, y este es un trabajo que cuando tú pruebas cosas teóricas, pues ya en la parte de la implementación, los ingenieros tienen que ver qué tan bien mapea o qué a la realidad. Te pueden decir, oye, es que esto pues no sirve, o esta consideración está mal, etcétera. Es un ir y venir. Pero bueno, entonces, ¿qué problemas se nos ocurren? Bueno, pues puede ser que el primer problema sea encuentre un plan de vuelo que maximice el tiempo de filmación para un dron, ¿no? O sea, tú tienes un solo dron y esto es lo que decía el director. Entonces trata de capturar lo más que puedas de tiempo de filmación. Problema uno. Problema dos, a lo mejor tienes cadrones, ¿no? Encuentra planes de vuelos que maximicen el tiempo de filmación para los cadrones. Yo te doy 3 drones, pues filma lo más que puedas, ¿no? Tercer problema, encuentra el mínimo número de drones que necesitas para filmar todo el plan. O sea, a lo mejor te llega el plan de filmación y dices, bueno, tú vas a necesitar 5 drones, 6 drones o una cantidad prohibitiva de drones, ¿no? En la primera parte de en este trabajo, la primera parte fue con batería ilimitada. O sea, los drones les alcanzaba para hacer todo el plan de filmación y no se les acababa la batería. Pero esa suposición es una suposición que en la práctica pues no va porque la batería es un recurso muy limitado para los drones. Entonces, primero lo resolvimos con batería ilimitada y luego dijimos, bueno, ¿qué pasa si hay batería limitada? Y el problema cambia muchísimo. Entonces, con batería limitada, ilimitada, ahorita vamos a hacer otro con batería infinita, hay una primera observación que tú haces, o sea, cuando estás trabajando con estos problemas, pues el espacio de soluciones es enorme. Entonces tú te gustaría discretizarlo o hacerlo más pequeño, ¿no? Entonces empiezas a hacer observaciones y la primera observación es que si solo quieres maximizar tiempo de filmación, ningún dron deja un punto PI antes de que acabe el intervalo II. ¿A qué me refiero con eso? Si estás en el punto PI durante el intervalo II, no tiene sentido que te vayas antes de que acabe su intervalo, porque no importa qué vayas a hacer, lo que vas a hacer es filmar. Entonces, quédate lo que estás filmando y vete después, ¿no? O sea, porque lo que vas a hacer es ganar filmación. Si me explico, como si estoy aquí y me voy, pues acá filmas, pues no te vayas, quédate aquí hasta que acabe el intervalo. Peor caso, a lo mejor habrá intervalos que ya no filmes, pero el tiempo de filmación, que es ahorita lo que nos interesa, va a ser mayor igual. ¿No? Entonces, primera observación es, si un dron está en un punto, se puede quedar ahí. Digo, esto no es trivial de demostrar. Hay que hacer, es un poco técnico, pero lo demuestras y ya lo tienes, ¿no? Y la otra observación es que no hay 2 drones en el mismo PI al mismo tiempo. O sea, no hay razón para que 2 drones estén al mismo tiempo en el mismo punto PI. O sea, si ya estoy aquí, tú pasas por aquí, pues, o sea, no me visites, tú síguete, pues, o sea, no tiene caso que estemos ahí los dos. También lo demuestras. Entonces, ya con esas observaciones, podemos discretizar bastante el problema. Creamos una gráfica dirigida G, donde los vértices son los PIs y ponemos una arista de PI a PJ. Si un dron saliendo de PI al término del intervalo II, que ya dijimos que podemos suponer que se quede ahí hasta que acabe el intervalo, puede llegar a PJ antes de que acabe el intervalo IJ. Observen que digo antes de que acabe porque pudiera pasar que como estoy en el intervalo I, cuando voy al intervalo J, no me da tiempo de llegar al principio del intervalo J. Entonces voy a llegar a la mitad, pues, a un tiempo T, ¿no? Pero si llego al tiempo T y el intervalo IJ es AB, pues lo que voy a alcanzar a filmar va a ser B menos T, ¿no? Entonces, lo modelo de la siguiente manera, pongo una lista de PI a PJ y le pongo peso B menos T. Entonces, eso significa que si eres un dron que está en el vértice PI y de ahí te mueves al vértice PJ, habrás visto y hasta el final viajarás a PJ, llegarás al tiempo T y luego verás B menos T del IJ. Esa acción de irte de PI a PJ te regala B menos T tiempo de filmación.
¿Ok? ¿A qué le suena ya este problema? Exacto, es un problema, se resuelve, ya son puros problemas de flujo. Porque sí, y lo traduces a puros problemas de flujo. Entonces, G, esto no es trivial de hacer, pero se puede hacer, y he de confesar que no me acuerdo cómo se hace. Puedes calcular la G en tiempo n a la 5 tercios más el número de aristas que tenga E. En particular, si la gráfica no es densa, pues te queda un algoritmo de tiempo subcúbico, subcuadrático, ¿no? Y luego, como G es acíclica, pues esos todos problemas que ya habrán visto en flujo. Como G es acíclica, ¿no? Porque pues no puedes ir de PI a PJ y regresar a PI con los intervalos. Entonces, para el primer problema es una ordenación topológica y es el problema de encontrar la trayectoria más pesada, de mayor peso, en una gráfica acíclica, lo haces con un topological sort y luego usas programación dinámica. Entonces, el primer problema se resuelve en tiempo o de construir la gráfica, ¿no? El siguiente problema es equivalente a encontrar las K trayectorias disjuntas de peso máximo, que según yo es un problema que viene en la sección de flujos del Corner. Y eso lo puedes hacer en n al cuadrado log n más k, no más n por e. Les comento esto porque algo que me gusta de libros como el Cormen es que si lo entiendes bien, sí te pone un nivel, sí, para poder hacer investigación. O sea, pero tienes que conocer a ese nivel de profundidad, pero incluso aunque es un libro, entre comillas, básico de algoritmos, conocerlo bien sí te permite hacer investigación, pues. Y el problema 3, ahora, ¿qué queríamos en el problema 3? Encontrar el máximo, el mínimo número de drones para filmar todo, ¿no? Pues ahí no quieres filmaciones parciales, quieres filmar todo. Entonces, nada más te quedas con las aristas donde puedes ir de PI a PJ y filmar todo el intervalo IJ. Entonces, es una subgráfica de G y entonces tienes una gráfica G' donde solo tienes los movimientos que te permiten filmar todo. Y eso pues es equivalente al problema de encontrar en una gráfica dirigida una cubierta mínima por trayectorias. Ese problema es NP duro en general, pero para gráficas dirigidas a cíclicas se puede resolver en tiempo polinomial. Y eso te da un algoritmo de n a la 5 tercios por raíz de n más el número de aristas. Entonces son tiempos bastante decentes, pues. Entonces estábamos contentos. Descubrimos que algunos de estos ya se conocían en la literatura, uno de ellos no me acuerdo cuál era, y era el problema de los reporteros. Y era literalmente un reportero que iba a grabar, y quería moverse de lugar con una grabadora de audio, pues, o sea, estoy hablando de los 60. Ajá. Sí, entonces ya que lo ves de reporteros y drones, o sea, de hecho, es interesante porque cuando revisas, hay muchísimo de literatura de algoritmos vieja que quedó en el olvido, ¿saben? Lo que cuando salías, sí, pero que es importante saber buscar porque hay cosas ahí que son relevantes hoy en día. O sea, como lo que les decía, que de alguna manera la tecnología al ir cambiando y van cambiando las condiciones, también se van repitiendo problemas viejos, pues. O sea, restricciones que, lo que les decía, ¿no? De que, ahora puedes suponer que tienes 4 gigas de RAM, ¿no? Sí, pero en un celular en 2000 no. Y de repente, no, pues ya puedes. Pero en un sensor, network, no. O sea, y hay como un ir y venir. Y en fin. Sí, bueno, que lo interesante, exacto, ese es buen punto. Que lo interesante de entrada es que aquí estamos hablando de drones. En ese caso estábamos hablando de reporteros con grabadoras de cassette, ¿no? Entonces ahí era un problema de investigación de operaciones, donde lo ibas a resolver en una mainframe, o sea, corriendo para una agencia de noticias. Pero sí, en efecto, las Ns ahí importan, o sea, porque esas cosas tenían kilobytes de memoria, ¿no? O sea, estos tiempos de ejecución o sea, no nos alcanzaría el dinero para comprar todos los drones para cuando podríamos correr el algoritmo, ¿no? O sea, porque los drones son bien caros. De hecho, eso es general. O sea, eso también es importante, por ejemplo, para en el estado actual de las cosas, porque a veces haces
resuelves problemas para drones y resulta que tienes algoritmos de tiempo exponencial o FPTAs, ¿no? Que corren en tiempo polinomial para K constante, pero ya en el mundo de ahora te dicen, ay, sí, pero ¿qué tal si la K es 100? Pero en estos casos la K no es 100, la K te alcanza para 3, 4 drones. Entonces la K es pequeña, entonces es un poco donde estos algoritmos de tiempo exponencial, pero polinomial para K constante, son relevantes. Pero a lo mejor si los drones se abaratan en unos años van a dejar de ser relevantes. Entonces, ok, entonces hicimos eso con este equipo y luego José Miguel y yo nos fijamos en el problema de batería limitada. Bueno, desde ese trabajo conjeturamos que el problema para batería limitada debía ser NP duro. Entonces, en la práctica, los drones tienen batería limitada. Yo no sabía qué tan limitada era y es bastante limitada, 30 minutos aproximadamente. Entonces, eso realmente es poco, ¿no? Entonces, suponemos que lo queremos meter esta hipótesis en toda la teoría. Entonces, suponemos que existe un tiempo L de batería. Entonces, eso significa que el dron tiene que regresar a la batería a recargar. Bueno, de entrada hay una base donde salen todos los drones. Y ahí en la base el dron va y puede regresar a cargar batería. Y suponemos que la carga de batería es instantánea. Ahora, esa suposición se basa en el hecho de que no tomas la batería del dron y lo pones a cargar durante 4 horas, o no sé cuánto se tarda en cargar el dron. Ya está cargada porque la batería es barata. Si no, le cambias la batería, literal, tomas la batería, le pones una nueva y lo pones, echas a volar. Ahora, eso no es instantáneo, te llevará a lo mejor unos minutos, pero no vale la pena meterlo como hipótesis porque no afecta al problema. Pues es que depende comparado con un dron. O sea, si eres una empresa y tienes para comprar un dron, ¿no? O sea, ¿y qué prefieres? ¿Comprar 5 baterías o comprar otro dron? Son baterías de alta calidad, de alta calidad son súper costosas. ¿Sí? ¿Más que el dron? Pues no sé, yo no tengo idea. Costosas, sí. Ok. Sí, No es poca cosa, pues. Ajá. si tienes un programa que es muy costoso, tienes que ir al lado. Ah, esa no me la sabía. No, porque, Con cualquier batería. Claro, porque la cámara consume bastante. Eso no la había. Es que yo no sé. Ah, bueno, ahí nuestra interfaz es José Miguel con los ingenieros. Entonces José Miguel le tiene el problema y nos dice, ah, pues ya. Yo no sabía que sí, o sea, que yo me enteré hace poco que existían las imágenes estas, que sí de verdad pusieron a los ciclistas a correr ahí. Sí, yo no sabía. Yo no sabía eso que dices de la batería. Tendría que ver qué calidad da el dron. Mm, Porque tienen que ser muy buenos, porque si no carreras de ciclismo tienen que buscar de la misma resolución. sí, pero también el dron tiene que ser bueno, ¿no? O sea, para que no se te cae en medio de la carrera y tiene que aguantar el peso de la cámara, que no es el trivial, Sí. ¿no? Tiene que tener buena No, pues tiene que ser un dinero, no sé. Pero aquí ya, ¿cómo consideran el tiempo que pues, las personas tienen que manejarlo, ¿no? Pues es unitario. O sea, el problema es, lo que pasa es que también en la vida real, tú pruebas que esto es NP, o sea, en la vida real, pruebas que este problema es NP duro, pero el problema de la vida real es como una copia imperfecta de este problema ideal que ya probaste que es NP duro. Pues realmente estás dando evidencia de que esto es difícil, pero no estás probando exactamente que bajo esas hipótesis ese problema es NP duro. ¿Me explico? Entonces trata de quitarle lo que no te sirva como en efecto. Todo lo que dices son cosas que hay que considerar, porque ¿cómo lo vas a manejar? O sea, ¿va a estar alguien viendo con una cámara o va a haber alguien ahí cerca del dron? ¿Me explico? O sea, va a haber una transmisión de lo que está viendo el dron a la persona y va a haber alguien, el piloto va a estar en la base o el piloto tiene que ir siguiendo al dron, ¿no? O vas a tener bases móviles, o sea, todo eso no, pero si ya llegas y les dices a los que van a implementar esto y que saben de algoritmos, oye, esta versión del problema es NP duro, ya sugiere que muchas otras son NP duras.
y ya tal vez no valga la pena probar que cada una de estas instancias es NP duro, a menos que emerja algo que te haga sospechar, mira, aquí puede ser que lo podamos hacer en tiempo polinomial y que valga la pena hacerlo. Porque más que nada las pruebas de NP dureza te sirven para guiar la investigación. O sea, en el sentido de que, como ha sucedido con este grupo de trabajo, ha sido que los ingenieros tienen los problemas reales, o sea, llega la empresa con el problema real, lo empiezan a tratar de resolver y los ingenieros pues, son gente inteligente, empiezan a encontrar soluciones, pero de repente se dan cuenta que hay problemas que no pueden resolver y empiezan a intentar heurísticas. Pero cuando van con la empresa y le dicen, no, hicimos una heurística, ya lo podemos hacer para 3 drones, o sea, esto es un chiste, ¿no? Ahí es cuando José Miguel lo que hace normalmente es que cuando se entera de ese tipo de cosas, empieza a sospechar que hay un problema en NP duro. Entonces ya va, nos lo platica y le encontramos la respuesta y entonces vamos con los ingenieros, mira, este problema es NP duro. O se puede hacer un tipo polinomial bajo estas hipótesis. Entonces ya ellos van y ajustan su guía, porque entonces o sea, imagínate que tú estás intentando heurísticas y resulta que el problema se puede resolver en tiempo polinomial, ¿no? Entonces, pero si demuestras que es NP duro, una versión del problema como muy general, pues entonces te dirige la investigación. No lo intentes hacer vía algoritmos exactos. Las heurísticas tienen sentido. Es como un certificado, ¿no? Para que llegan con la empresa y que les van a hacer heurística. Exacto. De hecho, hay un libro viejo sobre NP dureza donde te explicaban, no me acuerdo si era el Gary Johnson. Sí, el argumento de por qué era bueno probar que algo era NP duro, porque le puede llegar a tu empleador y decir a tu jefe, no lo puedo resolver en tiempo polinomial, pero ninguna de estas personas famosas tampoco lo puede hacer en tiempo polinomial. Entonces sirve ajá. Era como en clase, ¿no? No puedo hacer el programa, pero tampoco el más. Sí, entonces sirve para eso. Y justificar otro como algoritmos de aproximación y demás. O simplemente darte cuenta que eso no lo vas a poder hacer. O sea, ok, entonces batería limitada, ¿no? Y tenemos un tiempo L de batería. Entonces le llamamos el filming time with limited battery. Dados FKLT, donde F es el plan de filmación que les decía antes, K es el número de drones, L es la vida de la batería. Observen que no le puse 30 minutos, la puse como parámetro. T es el tiempo de filmación que quieres captar. Y la pregunta es si existe un plan de vuelo para cada drones con tiempo de batería igual a L que filme al menos T de tiempo. ¿Ok? Entonces, claramente está en NP porque te doy el plan de vuelo de los drones y tú verificas y dices, no, pues sí, o sea, sí cumple con las restricciones de baterías y sí fílmate. Y con José Miguel, él y yo acabamos de demostrar que es NP duro. Y acabamos, pues lo mandamos a Congreso. Ojalá lo acepte. Hace 2 semanas, no me acuerdo, un mes. Sí, de hecho nos llevó como 3 años. Wow. Ajá, de ensayo. Sí, pues más que nada fue como, porque es intermitente, o sea, cuando yo iba, bueno, más que nada le estuvo viniendo, teníamos un proyecto europeo, que financiaba visitas México, Europa, Europa, México, y él estuvo viniendo para acá, yo fui un poco para allá, y estuvimos trabajando en eso, y a ratos, pues, como venía 2 semanas, y creíamos que ya estaba, y nos damos cuenta que no, y fue un proceso iterativo en que salió. Entonces, la manera en que salió la prueba es lo que yo les digo, que la manera de hacer pruebas de NP es búscate el problema que sea NP duro, que más se parezca a tu problema. Lamentablemente se me fue el avión y no tengo la referencia a la mano. Encontramos un artículo del 82 donde demuestran que encontrar el mínimo número de trayectorias en una gráfica dirigida, ¿no? ¿Qué? El máximo número de trayectorias ajenas disjuntas en una gráfica dirigida acíclica, pero de longitud menor o igual a 5 es NP duro. O sea, encontrar trayectorias acíclicas en gráfica dirigida, bla, 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 el máximo número, eso es fácil porque es un problema de flujo. ¿Qué tal si acotas la trayectoria que tiene que ser de trayectoria de longitud a lo más 5?
Pero resulta que ese problema en el 80 es muy natural, o sea, ya que demuestras que puedes partir en trayectorias disjuntas de cualquier tamaño en gráficas acíclicas, pues la pregunta natural es, oye, ¿qué pasa con trayectorias de longitud? A lo más 4, a lo más 5. Y lo demostraron, que es NP duro. Entonces, basados en la integridad de su prueba, lo tratamos de hacer para drones, porque si ya lo discretizaste y parece que es como problemas de trayectorias, pues lo natural, o sea, ¿qué sería lo natural de esto? Pues que las trayectorias no pueden ser muy largas porque se te acaba la batería. Entonces, si ya existe esa prueba, pues por ahí debe de ser la idea. Y esa fue nos basamos o sea, sí, o sea, vimos la prueba, pero la prueba de ella es mucho más sencilla porque lo hacen para gráficas. Nosotros tuvimos el problema que nos costó mucho trabajo de resolver, de que los drones hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿cómo forzas a los drones a ir por donde tú quieres? Entonces, eso fue todo el problema. Pero bueno, les voy a platicar como la ida y las ideas de la demostración. Entonces, fue una reducción a 3SAT, que es lo que me encanta de 3SAT, es que muchos problemas a la fecha siguen reduciendo, se reducen vía las lecciones de 3SAT a tu problema, pues aunque fue de los primeros, sigue siendo de los más útiles. Entonces, la primera observación que viene en ese artículo es que dada una instancia de 3SAT, existe otra donde cada literal y su negación aparecen el mismo número de veces. Es decir, que si XY aparece en las literales 5 veces, XY negada aparece también 5 veces. Y el truco para demostrarlo es simplemente tú puedes agregar cláusulas como de relleno, ¿no? O sea, agregas XY negada, pues eso se va a satisfacer siempre. Y puedes meter XY y XY negada, y con eso ya logras que, como les pones para que aparezcan todas el mismo número de veces. Entonces necesitamos que aparezcan el mismo número de veces. Y luego, imagínense que phi es una instancia de 3SAT con variables x1 hasta xn, con cláusula c1 hasta cl, y donde xy y xy negada aparecen cada una mi veces. Y sea m mayúscula, perdón, la suma de estas mi. Este es el número total de literales que hay, ¿no? En particular M es 3L, ¿no? O sea, cada cláusula tiene tres literales. Pero bueno, es muy importante que cada una aparezca MI veces. Pero lo primero que hacemos es un gadget variable, que esta es la versión geométrica del mismo gadget que usaron en el artículo del 82. Entonces, para cada variable vamos a crear un gadget. Y el gadget se ve así. En un polígono regular, que no me quedó tan regular, ponemos las variables. Entonces, para XY ponemos XY y XY negada. Pero las indexamos. Este numerito de aquí significa que es la primera vez que aparece XY. Ajá. Este XY2 es la segunda vez que aparece XY. ¿Ok? Entonces, como aparece el mismo número de veces, pues voy a tener XY1, XY1 negada. XY2, XY2 negada. Entonces, ¿ok? Entonces, esta es la cuarta vez que aparece XY y esta es la cuarta vez que aparece XY negada. Luego, aquí le pongo un vértice que une a XY1 con XY1 negada, un vértice que une a XY2 con XY2 negada. Entonces voy a poner aquí, ¿cuántos vértices voy a poner? Pues MI, ¿vale? Entonces estos vértices los pongo en un círculo más grande y los pongo equidistancia. La distancia de aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá, que es la misma distancia de aquí a acá, que es la misma distancia de aquí a allá. ¿Sale? Y luego meto otros vértices que los llamo W, que van entrelazados con estos. ¿Cuál es la idea del gadget? La idea del gadget es que imagínense que llegan MI drones a los Jays, ¿no? Entonces, llegan primero MI drones a los... Ya hacemos algo para que lleguen MI drones a los Jays. Y ahora, los queremos que se muevan a los XYs. Y entonces, como llegaron a los Jays, pues vamos a forzar a que elijan una de estas dos opciones y que elijan la misma opción. O sea, el comportamiento que queremos inducir es que digamos que todos decidan irse a la derecha. O sea, escojan la negada, ¿no? O que todos se vayan a la izquierda. Es decir, que escojan la positiva. No, si no, lo que va a pasar es que, digamos, van a estar aquí juntitos. Dos de ellos van a estar aquí juntitos. No, porque de hecho va a haber cosas que no filmen. Porque, por ejemplo, aquí nadie va a llegar. El truco, y es súper fino, es que después vamos a hacer los que filmen los W.
Y como este ya se fue para acá y este se fue para acá, este W quedó lejos. Ahora imagínense que los drones todos van a los W y van a su W más cercano y ponemos las escenas de manera de que te dé justo el tiempo de ir de Y, corres apenas a llegar a XY, acaba y apenas te da tiempo de llegar a Y. Por eso era muy importante que estas distancias fueran iguales. Porque entonces ahora van a los Ws. Como van a los Ws, pues van al más cercano. Entonces, estos ya llegaron a su W. Pero este de acá va a llegar un pelín después más tarde. Y ese pelín después más tarde va a ser un tiempo de filmación que va a dejar de filmar. Y ese va a ser el que nos va a ayudar para decir, ah, no, ya no filmaste eso, ya estás abajo del target. Pero eso fue lo que fue muy difícil de forzar ese comportamiento. Entonces es el primer gadget. Pero esa es la idea. Ahora, es un poco contraintuitivo porque la idea realmente es que ellos seleccionan, digamos, el positivo. Pero lo importante es que van a dejar libre los negativos. Entonces, seleccionan el que no es el valor de verdad. Porque van a llegar otro dron que va a tener este libre para tomarlo y después usarlo. En fin, ahorita van a ver. Entonces, bueno, ya que quedó claro el cómo funcionan los gadgets variables, ¿cómo los vamos a colocar? Pues primero ponemos la base aquí, ¿ok? Y aquí ponemos un círculo bien lejos y vamos a poner en un sector del círculo puntos equidistantes que van a ser un punto por cada cláusula. La idea es que aquí lejos vamos a poner una escena de gorda, o sea, va a haber escenas gordas y escenas cortas. Entonces, una escena gorda en su momento que va a ser filmada por los drones cláusula. Entonces vamos a tener drones cláusula y drones seleccionadores. Vamos a ver. Luego en un círculo mucho más pequeño, aquí, vamos a meter estos gadgets. ¿Sale? Entonces va a haber aquí cada uno de estos gadgets por cada variable. Y estos que están aquí son vértices que van a estar cerca de la base, pero muy cerquita, a distancia que le llamamos delta, que delta es la distancia que hay entre esto y esto. Pero bueno, eso no importa mucho. La idea es que tengan en la mente es la base, muy lejos por acá las cláusulas, más o menos lejos las variables, ¿ok? Y bueno, de momento. Y ya, estos dibujos los hizo José Miguel para el artículo y esto los hice yo anoche. Bueno, ajá. Entonces, lo primero que pasa es que de la base, aquí están las variables. Entonces empiezan escenas gordas, largas, en todos los vértices, en todos los J's. ¿Sale? Entonces vuelan drones a filmar todos los J's. ¿No? Voy a tener en total mi K, va a ser M más L. Recuerden que tengo M vértices J's, porque tengo MI, M J's, ¿no? Y en total tengo M. Y voy a tener M más L drones. Entonces va a haber M drones que van a salir de la base a filmar esos J's. Más o menos para cuando están llegando los drones a los J's, al mismo tiempo, cerca de la base van a empezar escenas largas, pero no tan largas, cerca de la base. Esos van a ser filmados por drones que van a caminar tantito de la base a filmar esas escenas. ¿Ok? Pero estos drones ya están lejos. ¿Ok? Estas escenas son gordas, o sea, duran mucho tiempo. Es importante que sean gordas para que no te las pierdas. O sea, si dejas de filmar una Y, ya, no llegas a la T. Entonces, todos los drones firman las Y's. ¿Vale? Bueno. Y luego, estas escenas cerca de las bases acaban antes que estas escenas de las J's para que los drones que las filmaron, estos L drones, regresen a la base. Estos drones los voy a llamar drones cláusula y estos drones los voy a llamar drones seleccionadores. ¿Ok? Entonces, los drones cláusula regresan a la base, recargan batería. Entonces, es muy importante porque estos drones seleccionadores ya filmaron una escena gorda y estos drones cláusula regresaron a la base. Entonces, estos drones tienen mucha más batería que estos. Eso es bien importante para forzarlos a que se comporten como queremos. Y ahora van a empezar en los XYs escenas gordas. ¿Ok? Entonces, esas escenas van a empezar en lo que llamaban los vértices variables o los vértices literal.
Entonces, los drones cláusula van a filmar también algunas escenas de estas. Observen que tengo M drones, seleccionadores, pero solo L drones cláusula. ¿Ok? Entonces, viendo cómo funcionan las cosas, va así. Aquí están firmando los Jays, los gordos. Y luego empiezan, luego, justo el tiempo te da para ir del JI a uno de estos. Pero al más cercano, o sea, si te vas para acá, pierdes algo de filmación. Entonces, los drones se portan bien y seleccionan cada uno de ellos derecha o izquierda, dejando libre una de estas. Esta que dejan libre va a llegar un dron, cláusula, que viene de lejos, justo al mismo tiempo para filmarla. Cuando lo pisa, esto significa que X sí es verdadera. Pero esta va indexada. Y esta va indexada porque va a satisfacer una cláusula. ¿Ok? Entonces, luego, en intervalos, vamos poniendo escenas que le llamamos migajas, que son, aquí está el vértice QI, que corresponde a la cláusula 1. Y aquí están las variables que aparecen ahí, ¿no? X1, X3 negada y X4, por decir algo. Ahora, en los vértices correspondientes y en la línea correspondiente vamos a poner lo que le llamamos escenas migajas. Escenas que van a lo largo de esas líneas que duran un épsilon. O sea, duran muy poquito, pero te van forzando a moverte a lo largo de estas líneas. ¿Ok? Entonces, si tú quieres ir de X y para acá, a filmar esta escena gorda, te conviene hacerlo a lo largo de estas migajas. Estas las hacemos pequeñas para que se distinguirlas de las escenas gordas. O sea, lo más importante es filman las escenas gordas y luego las escenas migajas. Y demostramos, ajustando los parámetros, que cualquier manera de hacerlo tiene que hacer que alcance el target, tiene que hacerlo en esa jerarquía. Primero las escenas gordas y luego y hay como 3 niveles de escenas. Entonces el siguiente nivel son estas que le llamamos de viaje, pues. Entonces, el dron que satisface esa cláusula viaja y va filmando estas escenas a lo largo del viaje. Ahora, el problema es que los otros drones que están en las literales, no queremos que se muevan y digan, pues ahora yo aprovecho y me muevo a otro lado. Entonces, en cada una de las literales que no satisfacen esa cláusula, ponemos lo que llamamos escenas de estacionamiento, como pulsos de escena, chiquitos, pero para que no te muevas. O sea, empieza una escena rápido, y hay un intervalo sin escena, y luego empieza otra. Eso lo ajustamos para que si te mueves tratas de mover a otro lado, te pierdes una escena. Entonces, lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto viendo todas las escenas de aparcamiento hasta que es tu turno de irte. Si es que eres dron cláusula, va a satisfacer la cláusula 2. Entonces, las cláusulas las vamos a ir dando. Luego, al mismo tiempo, más o menos, empiezan escenas largas en los vértices W. Bueno, cuando empiezan estas escenas de aparcamiento, al mismo tiempo empiezan las escenas largas. Los W, si recuerdan, vas a los Yes, si eres dron seleccionador, luego vas a los X y luego a los W. Esos movimientos están ajustados para que sea en cuanto acabe el XY, te mueves cuando acaba el YI, te tienes que mover a tu XY y luego al W. Entonces, los seleccionadores simplemente llegan al Y, seleccionan, van al W y se quedan un ratote en el W. Es importante que ellos ya no tienen batería para alcanzar a ir hasta acá. Por eso es que está lejos estos drones, estos vértices están lejos y hay una escena larga que empieza. Un vértice seleccionador no le da tiempo de llegar hasta acá, sin antes regresar a la base. Pero mañosamente acomodamos los tiempos para que si regresas a la base no te da tiempo de llegar y filmar acá. Entonces, los únicos que pueden filmar esto son los vértices cláusula. ¿Ok? Entonces, bueno, otra cosa que tuvimos que tener cuidado es que no choquen los drones. Realmente el chocar no es problema porque pues, se ponen de acuerdo. Pero el problema de que choquen es que un dron que iba, digamos, al 1, puede ser que se quiera pasar de listo y cambiarse de trayectoria. ¿No? Entonces, ajustamos las cosas para que choquen en un área donde tengamos control y los vamos soltando por intervalos.
Entonces primero va el primer dron y ya que se aleja de la zona de choque, soltamos el segundo dron. La idea es que la distancia para cambiarse de trayectoria ya no le conviene, porque ya la distancia de este dron a otra trayectoria es grande. Entonces soltamos el segundo dron y hasta que se va de su área de choque, soltamos el tercer dron. Exacto, es para forzarlos a seguir las trayectorias que uno quiere. Eso fue algo que nos dimos cuenta, pero al final, porque ya creíamos que teníamos, o sea, al principio la prueba era con círculos concéntricos y la base en el centro y todo. Entonces fue un show. Entonces tuvimos que ir ajustando y era un caso en el que nos dábamos cuenta, ay, ¿qué tal si el dron hace esto? Entonces había que regresar y ya no puede hacer, pero ahora puede hacer esto otro. Entonces era ir y venir. Sí, nos tardamos un buen. No, y la prueba está larga, son como 12 páginas, güey. Ajá. Y de ir metiendo hipótesis y parámetros, y entonces elige el epsilon, bla, 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 y el ángulo. ¿Perdón? Sí, ahí es lo que les decía, que un poco cuando haces este tipo de trabajos, pues le mides el impacto versus el esfuerzo. O sea, porque si fuera un problema que dijera, ay, pues seguro es NP duro, me va a tardar 3 años en demostrar que es NP duro, pero a nadie le importa, pues no lo hago. Pero creemos, José Miguel y yo, que es un problema muy fundamental y que puede ser de interés, porque no solo es filmaciones, drones haciendo tareas, ¿no? Con batería limitada. No, no, eso fue. ¿Eh? Es como de momento. Ajá, es un resultado, lo que se llamaría fundamental, o sea, porque te basas en eso para seguir. Entonces vale la pena el esfuerzo de hacerlo una vez y demostrar que esto es NP duro. Y por eso es que no lo aventamos. También puede ser para filmación, no para hacer texto, ¿no? Sí, cualquier filmación, sí, o soltar granadas en Ucrania. Eso es. Sí, Sí, pero sí, es lo que están usando. solo de la Segunda Guerra. Ajá. Sí, sí. Sí, los drones los están usando en aplicaciones militares, o sea, y es hacer una tarea a distancia con batería limitada y varios drones, y es donde las cosas de optimización entran todavía más en juego, pues. Entonces, bueno, ya que logramos que vayan para donde queremos, entonces, ¿qué va a pasar con los drones cláusula? Pues, si todo fue bien, ya, los seleccionadores se van para allá. Y el dron cláusula, cuando le toca irse, pues empieza a caminar y se va. Entonces, en los vértices cláusulas empiezan escenas largas y los drones seleccionadores ya regresan a la base. Entonces, esquemáticamente se ve así. Los drones cláusula van a las cláusulas y los drones caches variables regresan. Y al final todos regresan a la base. Y la fórmula se satisface si solo si existe un tiempo de vuelo, un plan de vuelo de tiempo de filmación mayor o igual a t. Y todo el truco, o sea, la parte fácil que les platiqué es, si existe una manera de satisfacerlo, te demuestro que existe, la tela tienes que calcular y ajustar todo, que es como les digo. Pero la parte difícil es demostrar que si existe una de tiempo T se comporta como yo les digo, que hay vértices que van a tomar las escenas gordas, que luego eligen, que hay otros que van a la base, que una vez que ya pasa esa primera fase, esos, esos los llamas seleccionadores, a los otros los llamas cláusula, que luego van a los XYs, que los que eran cláusulas no van a ir a las literales, porque si lo hacen bajan de T, que tienen que ir a los Ws y básicamente, con mucho cuidado vas demostrando que siguen el mismo camino y que entonces, si lo pueden lograr en tiempo T, existe una manera de satisfacer la forma. Y ya, eso es.